Estoy acá, chicos, ¿cómo están? Emi Rodríguez, Robinson Guzmán, Carlitos, para ¿cómo hablar estás? de discapacidad, ¿no? La ley de discapacidad. Sí, ¿Cómo vamos a están? ¿Qué hablar. tal? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, Feliz todo bien. día, ¿no? Del Gracias, trabajador. igualmente Y para feliz ustedes, día. para todos los Y a todos los trabajadores que en nos realidad. están escuchando y viendo, también feliz día. Sí, un tema bastante duro, golpea mucho ese sector, pero también no solamente vamos a hablar de discapacidad, sino también vamos a hablar de las universidades, Perfecto. que es otro tema también que sigue en auge, ¿no? Perfecto. Así que bueno, a continuación Robin nos va a presentar el primer tema y de ahí ya seguimos conmigo. Así es, vamos con la diapositiva que hemos titulado Discapacidad y Universidades en la Mira por parte de este señor, Javier Milei, que ya no sabe de dónde más recortar para obtener presupuesto, eh, porque bueno, ya es increíble, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto donde va a recortar las pensiones por discapacidad. Ya vamos a decir de qué manera, pero está buscando que puedan cobrar lo justo y no mucho más. Y también desconoce la ley de financiamiento universitario. Ataca estos dos sectores porque ya no sabe de dónde más recortar, porque parece que se olvida por momentos que es argentino y que es un ser humano y se olvida que gobierna para seres humanos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cuanto a la ley de discapacidad, van a presentar un proyecto. Ya hay una ley de emergencia por discapacidad que, como vieron en el video que presentó Carlitos hace unos momentos, no se respeta, está por estar. El presidente tampoco la impulsa. Y además, bueno, ya la intentaron derogar y ahora van a presentar otro proyecto para intentar derogarla nuevamente. De hecho, el proyecto se llama Proyecto de Ley contra el Fraude por Pensiones por Invalidez. O sea, el gobierno dice que es un movimiento fraudulento, considera que están cobrando personas que no lo tendrían que cobrar, por así decirlo. Por eso se van a implementar muchos más controles de los que están. Sumado a esto, va a haber un reempadronamiento que se llama, es decir, lo que ya cobraban una pensión por discapacidad, van a tener que volver a presentar los papeles. Bueno, primero aclarar que esto todavía no se aprobó, es una ley que muy probablemente se apruebe porque va a ir por el Senado. Senado donde Milei tiene la mayoría, después van a ver con Cámara de Diputados, van a tener que negociar. Pero bueno, decir eso que todavía no está, pero es muy probable que se apruebe. Bueno, va a haber un reempadronamiento. Es decir, los que ya cobran la pensión por discapacidad van a tener que volver a presentar los papeles, es decir, de su situación socioeconómica, qué discapacidad tiene, volver a presentar el carnet de discapacidad única, etcétera. Si no lo hace, va a tener un periodo, por ejemplo, de 90 días. Si no lo hace, no va a poder cobrar más la pensión por discapacidad. O sea que el que no esté atento, la verdad que queda terriblemente perjudicado. Otra, el monto fijo va a ser del 70% de una jubilación mínima. Eso es lo que está ahora. Ahora hay también un bono de 70.000 pesos, por lo cual cobran aproximadamente 340.000 pesos por ahí, pero bueno, ese bono también se va a eliminar. Y es más, una situación más grave que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Va a haber una incompatibilidad absoluta con el empleo formal. Es decir, la persona no va a poder trabajar y cobrar la pensión, va a tener que elegir. Esto perjudica terriblemente a las personas con discapacidad. De hecho, ya es demasiado difícil conseguir un cupo de trabajo, por lo cual las empresas tienen que tener un cupo para las personas con discapacidad. Y la verdad que se va a volver muy difícil con un 70% de una jubilación mínima poder tener una vida, más si no se tiene el sostén de una familia o el apoyo económico de otra parte. Ahora, en la ley actual de emergencia por discapacidad, sí pueden tener trabajo, además de cobrar la pensión. Lo que sí, bueno, si cobran más de 2 salarios mínimos, a ella se le quita la pensión porque se entiende que puede sostenerse, ¿no? Pero a partir de la ley, si es que se aprueba, va a tener que elegir entre trabajar, ya sea en negro o en blanco, o cobrar la pensión. Otra cosa que se va a eliminar son los beneficios a las empresas que contraten personas con discapacidad, lo que vuelve esta búsqueda de trabajo mucho más difícil de lo que ya es.
iba a haber derogación de artículos clave de la ley de emergencia por discapacidad. La verdad que esto no representa ningún beneficio para las personas con discapacidad y lo considero algo muy malo y que atrasa, ¿no? Ahora Emi nos va a hablar sobre las universidades y cómo este recorte las afecta. Bien, en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una educación superior que está al rojo vivo. En la siguiente vamos a ver un poquito el contexto. La ley de financiamiento universitario, que se la conoce como la ley 27.795, en el año pasado obliga a actualizar el presupuesto y los salarios por inflación. Sin embargo, esto no se cumple, a pesar de que fue aprobada en el Congreso, ratificada tras el veto presidencial y también confirmada por 2 instancias en la justicia, esto no está ocurriendo. A continuación vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es lo que provoca esto. Un incumplimiento sistemático. El gobierno lleva 6 meses aproximadamente sin aplicar esta ley de financiamiento. Por otro lado, se suma la Procuración del Tesoro, que pidió la suspensión de 2 artículos, el artículo 5 y el artículo 6 de esta ley, y lo que fundamenta o lo que alega es un grave perjuicio al equilibrio fiscal. Esto no nos sorprende realmente porque este gobierno siempre se excusa con este tipo de fundamentos, el equilibrio fiscal como moneda común. Ahora bien, en el siguiente vamos a ver que es una deuda clara lo que se le está debiendo a las universidades públicas. Aproximadamente se tiene que transferir por parte del Ejecutivo 2,5 billones de pesos, pero esto se está negando totalmente. A continuación vamos a ver qué es lo que se traduce con esto. El panorama crítico. Vamos a ver que hay salarios docentes que han perdido su poder adquisitivo desde el periodo de noviembre de 2023 hasta la fecha. Esto se da en un más del 50% y vamos a ver casos de docentes que cobran aproximadamente 250.000 pesos de sueldo. ¿Quién puede vivir con 250.000 pesos al día de hoy si tiene que alquilar, si tiene que pagar cuentas y mucho menos si tiene muchos hijos, ¿no? En cuanto a la caída presupuestaria, nos estamos aproximando a una caída del 48% en términos reales, siempre basándonos en el periodo de 2023 a este 2026. ¿Qué es lo que pasa acá? La caída presupuestaria se está nivelando a los valores de los periodos del 2006 y 2007. En cuanto a los recortes, en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay recortes en las universidades, tanto para las becas, para las investigaciones, como también para las becas de almuerzo, y esto se va acumulando en un 45,6%. También seguimos basándonos de los periodos de 2023 a 2026. Y por último tenemos el presupuesto 2026 que va a incluir la derogación de esta ley de financiamiento. En las siguientes diapositivas vamos a ver cuál es la respuesta que tiene la comunidad universitaria, que se traduce en paros nacionales, clases públicas y también marchas de tipo federal. Una de las que se va a realizar es el próximo 12 de mayo, donde la universidad va a seguir reclamando lo que le corresponde. Ahora bien, nosotros queremos introducir una cierta reflexión en base a este tema tanto de la ley de discapacidad como también la ley del financiamiento universitario. ¿Qué país se puede construir si se están recortando derechos básicos fundamentales y también se le está negando la educación a toda la población? Porque el escenario que se está planteando muy próximamente es que el futuro educativo sea para unos solos, para pocos que puedan adquirir este tipo de nivel. Y si lo trasladamos, Carlitos y Robin, a una realidad mucho más compleja, si nosotros nos enfrentáramos, por ejemplo, a una nueva pandemia como lo fue del COVID-19 y no tenemos personal, no tenemos estudiantes de medicina, no tenemos economía estable, ¿qué futuro nos puede deparar, no? No sé qué es lo que piensan ustedes al respecto. Mira, yo creo que ya de por sí, un presidente al no cumplir la ley, abre las puertas para un juicio político, por empezar. Y segundo, que muestra su naturaleza verdadera, maldita, este presidente, de que aún existiendo una ley, no se aplica. Pero no es una ley cualquiera, no es que es una ley común, simple, es una ley que lo que hace es proteger a una gran proporción de la sociedad.
Y no es cualquier proporción, es una proporción vulnerable. Estamos hablando de discapacitados. ¿Por qué tiene que cagarlo siempre a los discapacitados, a los jubilados, a la gente vulnerable? Porque no tiene pelotas, es miserable, es maldito, es maligno. Te queda poco tiempo, Javier Milei, fracasado, ya le queda poco tiempo, es un fracasado. A mí me enerva realmente cuando pasan estas cosas y se meten en contra de los discapacitados. No es un tema común. Sí, de hecho, lo que estamos pudiendo observar es que la ley está hecha para cumplirla de acuerdo a lo que te convenga y en otras instancias no. Porque si vemos lo que vos mencionás, tanto los videos que pasaste, los que comenta Robinson, es muy grave la situación que está pasando. Porque esto te obliga a que vos decidas, si vos no podés trabajar, vas a vivir de esta asistencia, pero si consigues un trabajo también se te niega. Entonces estamos viendo que las personas quedan a la deriva, quedan en el medio y tienen que optar por alguna u otra parte para poder sobrevivir, ¿no? Y en cuanto al tema de la educación también es grave, pero no solamente para el sector superior, sino también para las escuelas primarias, porque como hemos dicho en el programa anterior, estaban pasando situaciones muy graves en cuanto a las primarias, con las amenazas, los tiroteos, y todo esto suma una esfera cada vez que se complejiza más y el común denominador siempre es la economía. Entonces esto es muy grave en cuanto a la realidad argentina y no sabemos a ciencia cierta cómo va a continuar, porque la gente cada vez está enardeciendo más, ya no está llegando a fin de mes y esto ya no es una construcción desde este lado, como podrían decir cucas, ustedes niegan esto, no, está pasando realmente. Hay una toma de conciencia, porque la vez pasada cuando se la agarraron con los discapacitados, mintiendo, este estafador, ladrón de Adorni, mintiendo con una placa de un perro, gastaron miles de millones de pesos en notificaciones Correo Andrani para notificarlo. ¿Sabés qué le hacían? Lo notificaban a un domicilio que no existía, para ganar tiempo, le pedían trámites de reempadronamiento, ese tipo de cosas para aletargarle el sufrimiento a los discapacitados. La vez pasada decían cuca, planero, mandril, come polenta, y ahora la gente está tomando conciencia y se dan cuenta y dicen, no, pará, son discapacitados. Así es. Me parece increíble cómo también los poderosos, o por así decirlo, los amigos de Javier Milei, el que él llama que iba a deshacer la casta y ahora sigue la casta enriqueciéndose. Hablemos de Adorni, por ejemplo, que le siguen saliendo propiedades por todos lados. Y hay derechos que los impulsan a ellos a que puedan seguir lavando dinero o consiguiendo dinero en negro sin decirlo, ¿no? Y una simple ayuda, como lo es una pensión para una persona que le cuesta por ahí conseguir trabajo, que se quite y que no se la considere. Además, si consigue un trabajo o tenés que elegir entre trabajar o la pensión, me parece muy poco humano por parte del presidente y también poco lógico por cómo se maneja con las personas que generan gran dinero. Para mí, ese es el problema también, que lo enfoca mucho por el lado de la economía, lo ve como números. De hecho, yo veía en varios medios de comunicación cómo presentaban esta noticia de la nueva ley y antes se hablaba, por ejemplo, de un enfoque del derecho constitucional, ¿no?, que tienen las personas con alguna deficiencia, ya sea mental, física, sensorial, a largo plazo. Y ahora los ven como personas que no pueden trabajar y no son productivas para el sistema. Se lo deshumaniza totalmente, se está perdiendo un derecho constitucional que debería estar 100% garantizado. Lo mismo hizo con el presupuesto universitario. Exactamente. ¿Puede ser que tengamos 2 diapositivas más? No, sí, ya eran las del cierre, que ya bien, las dijimos. perfecto. Así que... Lo mismo, ¿quiere que toquemos un poquito el tema ese? Hagamos un... Bueno, ¿Sí? sí. Porque también se le agarró con los estudiantes, con el Exactamente. presupuesto. O sea, él no acata la ley. Hay una ley que le ordena, ¿sí?, con respecto a los discapacitados y con respecto al presupuesto en universidades. Al tipo no le importa nada, 3 pepinos, ¿no? Él directamente ignora la ley. La ignora absolutamente. De hecho, bueno, el nombre que tenemos en el programa realmente tiene una igualdad en cuanto a esta situación, porque es sálvese quien pueda. En cuanto a las infraestructuras, las becas por almuerzo, las becas por fotocopia, los salarios de los docentes para dar una calidad que permita que los estudiantes puedan después el día de mañana salir a trabajar.
De hecho, yo también me había cruzado con una noticia que establecía que 2 de cada 10 chicos que salían de una carrera en específico podían acceder al trabajo de acuerdo a lo que se reciben. Y es tremendo, ¿no? Porque de última se está planteando un escenario en donde muchos van a emprender. No digo que esté mal, pero si todos nos abocamos a ser emprendedores, no hay materia prima, no hay construcción, no hay sociedad. Es el objetivo de la ultraderecha, ¿no? Que la educación sea para algunos privilegiados como era antes, para algunos privilegiados. Muchísimas gracias los chicos en La Lupa. Emilia querido, Robinson querido, yo voy a hacer la pausa. Contarle a la gente que próximo bloque tenemos un invitado y contarle que en el otro bloque que sigue después tenemos muchos sorteos también y sorpresas. Este es el nuevo número de Sálvese Quien Pueda, agéndelo, porque a este número van a mandar mensajes para participar de los sorteos 387-518-5777, ¿sí? 387-51-85-777, Sálvese Quien Pueda. Vamos a un corte chiquito y volvemos en un par de minutitos.